lo saben. Y no lo saben porque España ha sido un país que en los últimos años ha destruido su riqueza. Han cerrado parcerías, han cerrado complejos del sector público, se ha vendido al capital privado el sector público español, han arrasado a su propio país y ahora no hay infraestructuras, ahora no hay lo que queda de el ladrillo, el turismo y los salarios bajos. Los tres vectores sobre los que se quiere asentar la economía española. A eso no contestan, a eso no hablan, piden que se les perdonen las cuotas, dicen que el mercado laboral es demasiado rígido, que hay que aplicar medidas que lo flexibilicen aún más, lo siguen diciendo, desde los poderes económicos alemanes y a sus fieles lacayos, los poderes políticos españoles. Pero esto lleva a otra situación de lo que yo llamo alienación política de todos nosotros. Cuando vamos a votar, y sobre todo esa inmensa mayoría del pueblo español, la inmensa mayoría, que libremente ha votado por lo que hay, ¿ha votado a un gobierno o ha votado a un capataz? Porque don Mariano Rajoy, con todo mi respeto, es el presidente del gobierno, no ha defendido, como don José Luis Rodríguez Zapatero, no ha defendido todavía, que yo sepa, la posición de su pueblo en la Unión Europea. Un dato. Cuando hace un año, creo, no sé si dos, un año, ambos pactan la reforma de la Constitución por la que en el artículo 135 se introduce un párrafo que dice que el pago de la deuda es prioritario, es decir, que el Estado español tiene que pagarle a los bancos alemanes y después ya veremos si hay educación, si hay pensiones. Eso yo lo he dicho el otro día con dureza, lo voy a repetir. Piénsenlo fríamente. Unos gobernantes que a su pueblo lo entregan a los poderes extranjeros, aunque su pueblo pase necesidades. Esto en el siglo XIX se llamaba delito de alta traición. Delito que es